Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, en la segunda parte de la unidad competencial número 4 y continuando hablando de lo que ya conté la semana pasada, que era la distribución muestral. En concreto, recordar que dije que la distribución muestral como tal es la distribución de los estadísticos, mientras que en la unidad número 2 vimos cómo se distribuían las personas, las frecuencias, los sujetos, y vimos que la distribución podía ser simétrica, asimétrica, leptocúrtica o platicúrtica. Pues en esta unidad, en lugar de ver cómo se distribuyen los individuos, estamos viendo cómo se distribuye un estadístico. En esencia es lo mismo, pero generalizado a un estadístico. Pero lo que vimos la semana pasada es bastante parecido a lo que ya vimos en la unidad 2. Entonces, si recordáis, aquí tenéis la definición de lo que es la distribución muestral, distribución teórica de un estadístico, y estuve contando pues que teníamos una población inventada, teórica, con 5 valores, que de esa población extraíamos todas las muestras posibles de 2 elementos en 2 extracciones, que después calculábamos los pares de elementos y la media de cada extracción, que es lo que hay a la derecha, es decir, sacamos 25 muestras de la población y de cada muestra calculamos la media de cada una de las 25 muestras, que es lo que tenéis a la derecha. 25 muestras posibles, cada una con una media. Y luego cogíamos estas 25 muestras y las representábamos en la tabla de la derecha, que simplemente es coger la tabla de la izquierda y agrupar los datos. Había una muestra con una media de 1, 2 muestras con una media de 1,5 y así sucesivamente. Después cogíamos esta tabla y la representábamos en una figura, una gráfica. Y constatábamos que la representación gráfica de las medias es una distribución normal. Por lo tanto, concluíamos, que era lo importante de lo último que conté, que la media se distribuye normalmente en la población. La media va a presentar una distribución normal. Igualmente vimos que de todas las medias posibles, la figura de la izquierda, la media más probable se correspondía con la media poblacional. Por lo tanto, siempre que tengamos muchas medias, porque hay que recordar que las medias son estadísticos y por lo tanto se pueden sacar muchas medias de una población, pues de todas las medias posibles que se pueden sacar de una población, la más probable resulta que coincide con la media poblacional. Por eso nos interesa siempre emplear la media más probable. ¿Y cuál es esa media más probable? Pues la media más representativa. Dicho de otra manera, si yo quiero garantizar que los resultados de una muestra representan a la población, lo que tengo que hacer es obtener la media más probable para que se parezca esa media más probable al valor poblacional. ¿Y cómo conseguimos medias muy probables? Pues con muestras muy representativas. Por lo tanto, enlazando lo que vimos la semana pasada durante toda la clase, cuando yo tengo una muestra representativa, garantizo que la media de la muestra representativa es la más probable de la población. Por lo tanto, una muestra representativa garantiza que los datos se parezcan a los valores poblacionales. Dicho de otra manera. Bueno, pues esto es lo último que vimos la semana pasada y que acabo de repasar de nuevo porque es donde continúa la clase a continuación, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues como acabo de repasar, la media
se distribuye normalmente. Ahí la tenéis en la figura representada. La media muestral se va a distribuir normalmente en la población. Presenta una distribución normal. El valor esperado es la media poblacional. Y la varianza esperada es la varianza entre el número de sujetos. En todo caso, esto que aparece aquí no lo vamos a, digamos, a explicar lo que es el valor esperado ni la varianza esperada. Así que si queréis ignorar estas dos cosas, no pasa nada porque lo vamos a utilizar más adelante en el cálculo, pero no hace falta sabérselo de memoria. Y la frase que tenéis abajo, lo único relevante es lo que he dicho anteriormente al principio. Si yo extraigo todas las medias posibles de una población, encuentro que la media se distribuye normalmente. Bueno, pues lo que pone debajo es lo mismo, dicho de una manera más técnica, pero con entender lo que he dicho anteriormente es suficiente. Simplemente está puesto de una forma matemática la idea de que todas las medias posibles de una distribución se van a distribuir normalmente. La forma de agruparse es bajo una distribución normal, que es lo que ya vimos en la semana pasada. Así que podéis ignorar la definición que hay abajo respecto a la distribución teórica de la media. Esto lo mismo dicho de otra manera. De hecho, es la misma afirmación que tenéis debajo. Si yo extraigo todas las medias posibles de una distribución, pues la media se va a distribuir normalmente. ¿Y cuántas medias tengo que sacar de una distribución para que la distribución sea normal? Pues con 30 son suficientes. De hecho, la semana pasada extraímos 25 medias, que eran las que tenéis aquí en este recuadro. Que de hecho, las contamos. Esto de aquí son 25 valores, 25 muestras. Y con 25 muestras, fijaros que la distribución ya se llega a distribuir normalmente. En términos generales, es lo que dicen los datos, que en cuanto yo tenga más de 30 sujetos o 30 muestras, automáticamente la distribución es normal. O sea que basta sacar 30 sujetos de una población para que los datos se agrupen en forma de la distribución normal. Dicho de otra manera. O sea que si nos preguntaran cuál es el tamaño más pequeño que puede tener una muestra, pues depende. Si quiero conseguir una distribución normal, al menos 30 sujetos. Naturalmente, cuanto más sujetos haya, mucho mejor. Pero con 30 resulta que la distribución ya es normal. Vamos a continuar con esto que acabo de comentar. ¿Cuántos sujetos son los mínimos para que la distribución sea normal? Todo está dentro de lo que se llama el teorema central del límite. O sea, lo que viene a continuación sería una explicación o un ejemplo de un teorema denominado teorema central del límite. ¿Qué dice el teorema central del límite? Pues el teorema central del límite lo que dice es que dada cualquier distribución, llega un momento que la distribución de partida se va a parecer a la distribución normal. Eso es lo que llega a decir este teorema. Que todas las distribuciones al final se van a agrupar o van a formar una distribución de tipo normal. Por ejemplo, si el punto de partida, si una población tiene esta forma, que claramente es una distribución normal, extrayendo 50 sujetos, obtengo una muestra que se distribuye normalmente, incluso con menos, como he dicho antes, con 30 valdría. Pero ¿qué pasa si la distribución de partida, la distribución normal, la distribución poblacional, es esta de aquí, donde los datos no se distribuyen normalmente?
sino que claramente son una línea horizontal. Pues resulta que en cuanto extraiga 50, los datos en la muestra se agrupan normalmente. Entonces, lo que dice el teorema central del límite es que si yo parto de una distribución normal y extraigo datos, los datos se distribuyen normalmente, pero es que si parto de una distribución uniforme, que es como la que está abajo, los datos también se distribuyen normalmente. Esto es lo que plantea el teorema central del límite, que simplemente hay que sacar datos, cuanto más saques mejor, pero incluso con 50, los datos muestrales ya se distribuyen normalmente. Otro ejemplo, si en la población los datos están así, esta distribución se llama gamma, resulta que en cuanto saque 50, aleatoriamente de esta población, los datos se distribuyen normalmente. Y si los datos poblacionales se distribuyen según la distribución beta, que es esta, mucho más rara, pues en cuanto saque 50, los datos se distribuyen igualmente de forma normal. Esto es en esencia lo que dice el teorema central del límite. Basta que yo extraiga un conjunto de datos y ese conjunto de datos que yo extraiga, en cuanto sean 30 o 50, incluso con 30 sale, los datos se distribuyen normalmente. A la izquierda están los valores poblacionales y a la derecha están los valores de la muestra, extrayendo valores muestrales. Pues esto es lo que plantea este teorema. Y es un teorema bastante potente, que casi siempre se cumple. Basta extraer un conjunto de datos aleatoriamente para que los datos se distribuyan normalmente. Por lo tanto, la distribución normal es una distribución muy importante. Pues sucede esto simplemente porque al extraer los datos aleatoriamente se van agrupando formando una distribución normal. Es un proceso que sucede, que los datos se tienden a agrupar en el centro y según te alejas del centro se van agrupando en menor medida, que es justamente la distribución normal. Es un procedimiento estadístico, que siempre todo se agrupa de forma normal. Partas de donde partas. O sea, esto se demostró hace un montón de años y es una base muy importante porque lo que básicamente te llega a decir es que si tú tienes una muestra grande, porque incluso con 50 sujetos te vale, automáticamente los datos se van a distribuir normalmente. Por lo tanto, puedes hacer cálculos con la normal, que es la distribución con la que más fácil se hacen cálculos. La más sencilla de utilizar. Veamos lo mismo explicado de otra manera. O sea, de nuevo, para ver cómo se distribuyen los datos. Si yo parto de una distribución binomial, una distribución que solo tiene dos valores, por eso se la llama binomial, en concreto parto de una distribución que es o cara o cruz, es decir, parto de la idea de que voy a lanzar una moneda al aire, por lo tanto solo puede salir cara o cruz, y yo resulta que extraigo 100.000 muestras, es decir, repito la operación 100.000 veces, ¿y cuánto repito cada operación? 10 veces. Dicho de otra manera, yo tiro 10 veces una moneda al aire y ese proceso o ese suceso de tirar la moneda 10 veces al aire lo hago 100.000 veces, o sea que en realidad voy a tirar 1.000.000 de veces la moneda al aire, porque es tirar 10 veces la moneda al aire 100.000 veces. Pues resulta que si hago eso, los datos se agrupan como la derecha. ¿Qué es lo que tenemos a la derecha en este ejemplo? A la izquierda tenemos la distribución poblacional. La distribución poblacional te dice
al lanzar una moneda al aire que la mitad de las veces sale en cara y la mitad sale cruz. Distribución poblacional. Esto es lo que he llamado antes una distribución uniforme, porque es igual de probable sacar cara que cruz. Esta es la población. Pero resulta que si yo hago esto 10 veces por 100.000 veces, resulta que ¿cuántos valores yo puedo sacar? Pues yo puedo sacar 10 caras, 10 cruces, 10 caras y una cruz, 5 caras y una cruz. Es decir, puedo ir cambiando. Porque hay que recordar que yo he dicho que no voy a hacer el experimento una vez. Voy a lanzar una moneda 10 veces al aire. Si yo lanzo la moneda 10 veces al aire, me pueden salir las 10 caras, 9 caras, 8 caras, 7 caras y así sucesivamente. O sea, hay muchas posibilidades. Bueno, pues resulta que si yo repito este procedimiento y lo repito 100.000 veces, que son unas pocas, resulta que los datos se agrupan de esta manera. Según este resultado, ¿cuál es el resultado más probable en la muestra? Porque lo de la derecha es la muestra y lo de la izquierda es la población. O sea, ¿cuál es el resultado más probable que tendríamos en la muestra? ¿0,5? ¿Y qué implica 0,5? Que la mitad saldrá en cara, la mitad será cruz. Eso es lo más probable, que es justamente la barra vertical que está en medio. Es decir, que si yo repito el experimento 100.000 veces, lo más probable es que me salga mitad cara, la mitad cruz. Pero como podéis ver, esto no pasa siempre. Resulta que hay veces en que lo más probable es que sea cara. ¿Dónde aparece que lo más probable sea cara? Aquí. Pero hay otras veces que lo más probable es que sea cruz. No es el suceso más habitual, pero a veces puede ser que yo lance 10 veces la moneda y las 10 veces sean caras. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? Muy poco, porque es la barra que está situada aquí. Es una barra muy bajita, pero se puede dar. Igualmente, a veces puede pasar que las 10 veces que lance la moneda sea cruz. ¿Pero qué es lo más probable? Pues que la mitad sean caras, la mitad sean cruz. Pero daos cuenta que no siempre sale lo mismo, sino que va cambiando. Así que aquí de nuevo tenemos a la izquierda el valor poblacional, a la derecha lo que sale en la muestra, porque yo de que lanzo la moneda no siempre sale todo igual. Va variando, va fluctuando. Si os fijáis, la distribución se parece a la distribución normal. Y además de esto, de que de nuevo hemos conseguido una distribución normal, lo importante es eso. ¿Qué es esa amplitud que hay ahí? Esa amplitud representada por esa flecha azul es el error. En concreto el error muestral. ¿Por qué es un error? Porque en la población, que está a la izquierda, la mitad tienen que salir cara, la mitad tienen que salir cruz. Siempre que la mitad no nos salga cara, la mitad no nos salga cruz, estamos cometiendo un error. ¿Y cuál es el error que se puede cometer? Toda la amplitud de valores. ¿Cuándo no habría error? No habría error cuando nos situáramos en la línea vertical, no en la línea vertical, en la barra más alta, aquí. Aquí no hay error. ¿Por qué? Porque coincide que la mitad son cara, la mitad son cruz. Pero ¿hay error cuándo? Pues cuando salen más cruces que caras y cuando salen más caras que cruces. En concreto, el error es toda la amplitud que tenéis ahí. Este es el error que cometemos con 100.000 muestras, que son muchas. 100.000 muestras lanzando 10 veces la moneda cada vez. Eso de ahí. Pero ahora
vamos a hacer otra cosa. En vez de lanzar 100 veces la moneda, la vamos a lanzar 100. Dicho de otra manera, en lugar de que tenga 10 sujetos la muestra, va a tener 100 sujetos la muestra, porque cada vez que lanzo una moneda es un sujeto. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo con 10 sujetos y vamos a ver qué pasa cuando tengo 100 sujetos. La distribución teórica es la misma, es igual de probable sacar cara que cruz. ¿Pero qué pasa en la población? Pues fijaros ahora cómo se agrupan los datos. Los datos se agrupan más cercanos al centro. Ahora el error muestral es menor. Fijaros que ahora esta distribución claramente es una distribución leptocúrtica, muy aplastada por los lados y por lo tanto sube hacia arriba. Si comparáis esto, daos cuenta que ahora hemos conseguido una distribución muy leptocúrtica, que tiene muy poquito error, mientras que la que había en la anterior diapositiva era una distribución más normal, pero más distribuida o menos leptocúrtica. Por lo tanto, ¿qué ha sucedido aquí? Cuando yo aumento el número de sujetos, el error disminuye. Los valores se concentran cerca de la media. ¿Cuál es la media aquí? El 0,5, el que está en medio, con 100 sujetos. O sea que a mayor tamaño muestral, menor error muestral. El error se reduce. Y con menor tamaño muestral, en este ejemplo hay 10 sujetos, el error aumenta. Aquí fijaros que el error va de 0,1 a 0,9, mientras que con 100 sujetos el error va de 0,4 a 0,6. Por lo tanto, estas dos diapositivas que acabamos de ver, lo importante no es saber el proceso de cuál se han extraído los datos, porque eso no lo voy a preguntar. Lo importante es tener claro que cuando yo llevo un procedimiento de extraer sujetos de una población, cuanto menos sujetos tenga en la muestra, más error va a haber, porque los datos se distribuyen mucho más. Y cuanto más sujetos tenga la muestra, menor error va a haber. O sea que el error va al revés que el tamaño muestral. A mayor tamaño muestral, menor error. Interesa que haya un error pequeño, porque el error es lo que me estoy desviando del valor central. Porque el valor central, en los dos ejemplos que acabo de poner, el valor central es 0,5, que coincide justamente con el valor poblacional. Bueno, pues aquí está puesto lo mismo de otra manera. Cuando yo calculo la media de una población, yo puedo calcular el error. ¿Y cómo vamos a calcular el error? Pues lo vamos a calcular con esta fórmula, con la varianza del error. Y la varianza del error no es otra cosa que dividir la varianza del estadístico entre el número de sujetos. Por lo tanto, si me dan un estadístico cualquiera, yo puedo calcular su error. ¿Cómo voy a calcular el error? Dividiendo la varianza del estadístico entre el número de sujetos. Y se cumple, que lo he dicho antes, que cuanto mayor sea el número de sujetos, más precisión hay. Dicho de otra manera, menos error hay. A mayor número de sujetos, menor error muestral. Recordar que este era el error que había cuando había 10 sujetos y sin embargo con 100 sujetos el error es este. O sea que en cuanto yo aumente el número de sujetos, el error va a disminuir claramente. Se produce una disminución del error. El error no es otra cosa que lo que nos equivocamos al estimar. Eso es lo que llamamos error. Porque si yo digo que en una población la media vale 0, pues en la muestra
puede ser que valga 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Igual que el ejemplo que he puesto anteriormente. En esta población que tenemos aquí, en la población la media vale 0,5. ¿Y cuánto vale en la muestra, que es lo de la izquierda? Pues la media resulta que va a tomar valores entre 0,4 y 0,6. Hay un margen de error. No vale exactamente igual que lo de la izquierda. E igualmente pasa en la otra que he contado antes. En esta población, ¿cuánto vale la media? Pues resulta que la media en esta población vale 0,5. Pero en la muestra, ¿cuánto vale la media? Pues desde 0,1 a 0,9. Por lo tanto, hay mucho más error. Así que, como acabo de indicar, cuanto más error haya, menos sujeto vas a tener en la muestra. Así que una manera de reducir el error es aumentar el tamaño de la muestra. Es una manera indirecta de reducir el error. Así que la recomendación general es que si tú quieres que el error sea pequeño, tienes que emplear muestras muy grandes. Cuanto más grandes, mejores. Normalmente en psicología se suelen utilizar muestras de 100 o 200 sujetos. Pero fijaros que ya con 100 sujetos el error se reduce bastante. Lo tenéis aquí calculado. ¿Que tenemos más de 100 sujetos? Mucho mejor. Menor va a ser el error. Pero hay que tener en cuenta que conseguir muchos sujetos muchas veces no es fácil. Así que muchas veces nos tenemos que conformar incluso con muestras mucho más pequeñas, de 20 o 30 sujetos. Bueno, se puede trabajar con 20 sujetos. Lo único que hay que tener claro que cuando estamos con 20 sujetos, el error es muy alto. Es lo que suele pasar. Generalmente en clínica es muy habitual trabajar con 20 o 30 sujetos, porque es muy difícil trabajar. El valor de la varianza te lo van a dar. Normalmente se estima con un programa estadístico. A nosotros no lo darán. No vas a tener que calcularlo, el valor de la varianza. Se podría calcular, como hemos visto, en la unidad competencial número 2. Lo que pasa es que el problema es que la población, como tiene infinitos valores, pues es complicado calcularlo. Así que siempre te van a dar el valor poblacional de la varianza. Bueno, pues esto respecto a la distribución del estadístico, que se distribuye normalmente la media, que es lo que hemos visto, y que el tamaño de la muestra está muy relacionado con el error, de tal manera que para disminuir el error hay que aumentar el tamaño de la muestra. Seguimos con características que tienen que tener los estadísticos. La primera característica que hemos visto, que vimos la semana pasada y he repasado esta, es de que la media se distribuye normalmente. Esa es una característica. La media presenta una distribución normal en la población. Fundamentalmente en cuanto pasamos de 30 valores. Incluso con 30 ya sale, pero si tienes mucho más de 30, mucho mejor. Y otra característica que hemos visto es que cuando aumentas el tamaño de la muestra, el error disminuye. Vamos a ver otras 4 características de un estadístico. La primera, lo que se denomina sesgo, y que la característica deseable se llama insesgado, que significa ausencia de sesgo o ausencia de error. ¿Qué es un estadístico insesgado? O sea, que no tiene sesgo. Pues es un estadístico que se parece mucho al valor poblacional. Cuando un estadístico es idéntico al valor poblacional, decimos que no tiene sesgo. Si la media de una muestra vale 3 y la media de la población vale 3, no hay sesgo, no hay error. Lo ideal es que un estadístico no tenga sesgo o que sea muy pequeño. Segunda característica de un estadístico, lo que se llama la eficiencia. La eficiencia está relacionada con la variabilidad.
Cuanto más variado sea el estadístico, menos eficiente es. Veámoslo con la figura que hay debajo. A la izquierda tenéis el ejemplo de un estadístico que no tiene sesgo. ¿Por qué no tiene sesgo? Porque el valor poblacional es el centro de la diana. Ese es el valor poblacional. ¿Y por qué no tiene sesgo el estadístico? Porque casi todos los valores están en la diana. Por lo tanto, hay muy poquito sesgo. ¿Por qué es eficiente el de la izquierda, el estadístico número 1? Porque los valores se concentran alrededor de la diana, están muy concentrados. Hay poca variabilidad. Fijaros que todos están concentrados aquí. Hay muy poquita variabilidad. Por lo tanto, es eficiente. E insesgado porque todos están cerca de la diana. Veamos ahora el estadístico 2. Este estadístico es insesgado porque también da en la diana, pero es ineficiente porque tiene mucha variabilidad. O sea, los estadísticos están apuntando al centro de la diana, no hay sesgo, pero ¿cuál es el problema? De que hay mucha variabilidad, de que no todos los valores están apuntando al centro, sino que están haciendo un círculo alrededor del centro. Este es un ejemplo de ausencia de sesgo, pero poca eficiencia, porque hay mucha dispersión de los datos. Esto es como si disparáramos al centro de la diana con una escopeta de perdigones. Acertamos al centro, pero se dispersan mucho. Sin embargo, lo de la izquierda, pues sería disparar a la diana con un fusil. Acertas al centro y los valores van a estar muy cerquita del centro. Tanto con un fusil como con una escopeta de perdigones, aciertas al centro. Por lo tanto, no hay sesgo. Lo que pasa es que es mucho más preciso con un fusil que con una escopeta de perdigones. Esa es la diferencia del estadístico 1 y 2. Es mucho mejor el estadístico 1 que el 2, porque el estadístico 1 es tanto insesgado como eficiente, mientras que el 2 no tiene sesgo, pero es poco eficiente porque es muy variable los datos. Estos son estadísticos que funcionarían bien y, por supuesto, el mejor de todos es el 1. Pero ahora vamos a ver que no siempre funciona todo igual. Estadístico 3. Fijaros, tiene poca variabilidad. Por lo tanto, es eficiente. Ahora, no estamos acertando en la diana. Por lo tanto, hay sesgo. Hay error. Este es un ejemplo en el cual, por ejemplo, la media de la población vale, por ejemplo, 5 y la media de la muestra casi siempre te sale 3. O sea, imaginaos el ejemplo que acabo de poner. Que la media de la población valga 5 y la media de la muestra valga 3, 3,1, 3,2, 2,9, 2,5, 2,8, 2,9. Todos los valores están alrededor del 3, pero resulta que están sesgados, porque no vale 5, que es lo que tiene que valer. Ejemplo de sesgo, y es eficiente porque hay poca varianza, se concentra. Y luego tenemos el estadístico 4. De nuevo, el valor poblacional es el centro de la diana, hay mucho sesgo, pero es que además tenemos mucha variabilidad. O sea que este es un estadístico tanto sesgado como ineficiente. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor estadístico? El 1. El 1 sería un ejemplo en el cual la media poblacional vale 5 y la media muestral vale pues 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5, 5,09, 4,8, 4,95, valores cercanos al 5. Hay que recordar que lo expliqué la semana pasada, que los valores muestrales no siempre van a salir lo mismo, porque los valores muestrales son variables aleatorias. Por lo tanto, van a variar. La clave es que varíen poco, porque si varían poco, sucede justamente como el ejemplo del estadístico 1. Varían alrededor del centro de la diana. Este es el ideal.
que el estadístico sea insesgado y eficiente, con poca variabilidad. Otra característica que tiene que tener un estadístico, que sea consistente. ¿Qué significa la consistencia? Que según aumenta el tamaño de la muestra, el estadístico cada vez se parezca más al valor poblacional. Esto es justamente lo que hemos visto anteriormente. Cuando aumentamos el tamaño de la muestra, se reduce el error muestral. Bueno, pues a eso se le llama consistencia. Según aumento el número de sujetos, el estadístico se tiene que parecer lo máximo posible al valor poblacional. Si sucede eso, hay consistencia. Y la cuarta característica que tiene un estadístico, o que debería tener, es la suficiencia, que no es otra cosa que el estadístico, cuando se calcula, utiliza todos los valores muestrales. Pues cuando sucede eso, de que el estadístico cuando se calcula utiliza todos los valores muestrales, se le llama que es suficiente. Por lo tanto, para que un estadístico funcione bien y sea adecuado, tiene que cumplir las 4 propiedades que aparecen ahí. O tiene que cumplir cuantas más propiedades, mejor. Y de todos los estadísticos que hemos visto, ¿cuáles son los que cumplen las 4 propiedades? Pues vamos a ver ahora, de los estadísticos que hemos visto anteriormente en la asignatura, cuáles cumplen las 4 propiedades que tenemos aquí. El primero, la media es insesgada. ¿Qué valores hay también insesgados? La varianza insesgada, que es la que hemos utilizado en la asignatura, pero es que resulta que hay una varianza que se la llama sesgada, que es simplemente una varianza en la cual el denominador es n. La que hemos utilizado en la asignatura, hemos dividido siempre el número de sujetos entre n menos 1. Pues cuando haces esto, a este tipo de varianza se la llama varianza insesgada. Pero puedes dividir el número de sujetos simplemente por n. Pues resulta que cuando haces eso, la varianza es sesgada. Por lo tanto, es mucho mejor para calcular la varianza dividir entre n menos 1 que entre n. Porque resulta que cuando la varianza la divides entre n menos 1, la conviertes en una varianza insesgada, sin error. Y cuando la varianza la divides entre n, resulta que tiene sesgo. ¿Y cuál es otro estadístico insesgado? La proporción. La proporción de aciertos, por ejemplo, a un test puede ser 0,5, 0,6. Un ejemplo de proporciones, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara al lanzar la moneda? Pues la probabilidad de que salga cara al lanzar la moneda es 0,5. La proporción de que salga cara, 0,5. Pues la proporción también es insesgada. Así que tenemos como insesgados la media, la varianza insesgada y la proporción. ¿Cuáles son sesgados? La varianza sesgada y la correlación. Tienen mucho sesgo, las dos. ¿Qué pasa con la eficiencia? Recordad lo que he dicho que era la eficiencia. Según aumenta el tamaño... No, la eficiencia era la variabilidad de los datos. Que los datos se concentren o no. Cuanto más se concentren, más eficiencia. Pues resulta que la varianza es más eficiente que la mediana. Para empezar, la varianza como tal es más eficiente que la mediana. Pero resulta que la varianza sesgada es más eficiente que la insesgada. Por lo tanto, se cumple que la varianza insesgada no tiene sesgo, pero resulta que la varianza insesgada es menos eficiente. O sea que no es ideal la varianza insesgada. Está muy bien la varianza insesgada porque no tiene sesgo, pero tiene un problema la varianza insesgada, de que es poco eficiente. Resulta que es más eficiente
la varianza sesgada. Así que, dependiendo de lo que busque, utilizaré la sesgada o la insesgada. Si mi objetivo es que haya poco sesgo, utilizo la varianza insesgada. Pero si mi objetivo es que haya poca o que sea muy eficiente, utilizaré la sesgada. Esa es la decisión que tengo que tomar. Generalmente casi todo el mundo utiliza la varianza insesgada. Pero como he dicho, hay que tener en cuenta que la varianza insesgada es menos eficiente. Y la última característica de todos los estadísticos es la consistencia. Generalmente todos los estadísticos que hemos visto, la media, la varianza, la mediana, todos, son consistentes. ¿Pero cuándo son consistentes? Cuando el tamaño muestral es muy grande. O sea que utilizando muestras muy grandes, cualquier estadístico de los que hemos visto en la unidad 2 y 3 son consistentes. Serían adecuados. ¿Y qué pasa con la suficiencia? La suficiencia es cuando utilizo toda la información de la muestra para calcular un parámetro. Pues son suficientes la media, la varianza, la correlación y la proporción. ¿Por qué son suficientes? Porque para calcular la media, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos todos los datos y lo dividimos entre n. Para calcular la varianza, sumamos todos los datos y lo dividimos entre n. Para calcular la correlación, lo mismo. Sumamos todos los datos y lo dividimos entre n. Y la proporción, lo mismo. Utilizamos todos los datos, dividiendo siempre entre el número de sujetos. Por lo tanto, son estadísticos suficientes. ¿Y cuáles son insuficientes? La mediana, los percentiles y la moda. Porque no utilizamos todos los datos para calcular el percentil. Para calcular el percentil, si recordáis que lo vimos en la unidad competencial número 2, utilizábamos un valor solo. El percentil 50 es el valor que ocupa la posición 50. La moda era el valor que más se repetía. Yo para calcular la moda no utilizo el sumatorio de todos los valores y lo divido entre el número de sujetos. La moda simplemente es el valor que más se repite. Por lo tanto, no utilizo todos los datos. Así que van a ser suficientes los que, para calcularlos, lo divida entre el número de sujetos, que es n. E insuficientes los que para calcularlos no los divido entre el número de sujetos, que son los que tenéis ahí, la mediana, el percentil y la moda. A eso se le denomina insuficientes, porque no utilizan todos los datos de la distribución. Según todo esto que acabo de decir y todo lo que acabo de contar en esta diapositiva, ¿cuál es el mejor estadístico de todos? ¿Cuál es el estadístico que cumple la mayoría de los criterios? De todos los que hemos visto en la unidad 2 y 3. ¿Cuál sería el mejor estadístico? No, insesgado no es un estadístico. Insesgado es una propiedad del estadístico. La varianza es el mejor. La varianza tenemos sesgada e insesgada. La moda no. De hecho, la moda es el peor de todos. El mejor de todos es la media. Por eso siempre se calcula la media al hacer cualquier cálculo, porque es un estadístico insesgado, es eficiente en cuanto tenga muchos sujetos, consistente y suficiente. El único problema que tiene la moda, que lo vimos en el tema 2, el único problema que tiene la media, que lo vimos en la unidad 2, es que la media se ve muy afectado por datos atípicos. O sea, si tú tienes un valor atípico, la media se ve muy afectado, pero vimos soluciones cuando pasaba eso. Eliminar los casos atípicos. O también otro problema que tenía la media, es que cuando la distribución es muy asimétrica. Cuando la distribución era muy asimétrica,
la media daba problemas. Y en esos casos lo que utilizábamos era la mediana. Pero en cuanto la distribución no sea asimétrica o demasiado asimétrica, conviene utilizar la media, porque es el mejor de todos. Porque fijaros que la mediana es insuficiente. Por eso, siempre que se pueda, es muy recomendable utilizar la media. Porque es insesgado, eficiente, consistente y suficiente. Y todos los demás pues tienden a tener problemas. La varianza insesgada es insesgada, pero resulta que es poco eficiente. Y la varianza sesgada le pasa al revés. Está sesgada, aunque es eficiente. O sea, no es ideal ninguna de las dos. Tienes que decidir cuál prefieres. Y luego la correlación, por ejemplo, tiene un problema de que está muy sesgada. La moda es insuficiente, igual que los percentiles y la mediana. O sea que el mejor de todos es la media. Bueno, pues esto respecto a las características de los estadísticos. Ahora vamos al siguiente apartado, que es procedimiento de estimación, que vuelve a lo que dije al principio de esta unidad. El objetivo es, a partir de los estadísticos, valores muestrales, intentar ver qué está pasando en la población, lo que estamos llamando parámetros. Bueno, pues para hacer eso, para ver qué es lo que pasa en la población a partir de la muestra, hay que hacer lo que se llama una estimación. Tenemos que estimar, a partir de la muestra, qué valores toma la población. Porque, como dije en esta unidad, los parámetros son desconocidos. Yo no sé lo que valen. Pero lo que sí sé que valen es los estadísticos. Así que, como yo conozco los estadísticos, a partir de los estadísticos estimo el valor poblacional, el valor del parámetro. Así que voy a estimar, que no es otra cosa de que intentar averiguar cuánto vale el valor poblacional a partir del estadístico. ¿Y qué tengo que hacer para conseguir eso? Pues emplear una muestra representativa. O sea que volvemos al principio. Tenemos que trabajar obligatoriamente con muestras representativas y, a ser posible, muy grandes. Hay dos procedimientos para estimar el parámetro. O sea, para intentar averiguar cuánto vale el valor poblacional. Eso es una estimación. Como yo no sé cuánto vale el valor de la población, yo no sé cuánto vale un parámetro, no me queda más remedio que coger el estadístico y estimarlo. Vale, ¿y cómo hago eso? Pues hay dos formas. Estimación puntual, estimación por intervalos. Que es lo que vamos a ver ahora. Los dos tipos de estimaciones. La mejor de las dos es la de intervalos. Lo que pasa es que es la más compleja. Pero primero vamos a ver la de puntual y luego vamos a ver la de intervalos. Procedimientos de estimar los valores poblacionales. Estimación puntual. Bueno, pues consiste en asignar a un parámetro un valor muestral. Procedimiento. O sea, tengo que asignar o calcular un parámetro, que no sé cuánto vale, a partir de un estadístico. Y lo puedo hacer de dos maneras. Procedimiento puntual por intervalos. ¿Cómo se hace de manera puntual? Paso 1. Extraemos una muestra aleatoria de la población. Por supuesto, representativa. Paso 2. Calculamos un estadístico en la muestra. El estadístico, ¿cuál puede ser? Cualquiera de los que hemos visto en la asignatura. La media, la varianza, la correlación, la proporción, la G cuadrado, el estadístico que queramos. Paso 3. Asumimos que el estadístico representa el parámetro. Ejemplo. Imaginaos que queremos estimar o calcular el valor de la media poblacional. O sea, yo quiero decir, bueno, quiero saber cuánto puede valer el valor poblacional de la media. Como he dicho,
Yo no sé cuánto va en la media poblacional, porque es desconocida. ¿Cómo hago una estimación puntual? Para calcular la media poblacional. Paso 1. Extraigo una muestra aleatoria de la población. Paso 2. Calculo la media en la muestra. Supongamos que la media en la muestra vale 4. Paso 3. Asumo que la media poblacional equivale al valor muestral. Es decir, asumo que la media poblacional vale 4. Esto es la estimación puntual. Asumir que el valor obtenido en una muestra representativa de la población equivale al valor poblacional directamente. ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Por qué podemos asumir que el valor de una muestra es el representativo de la población? Pues vuelvo a lo que he explicado al principio de la clase y que acabé la clase de la semana pasada, para que veáis que eso es muy importante. Lo que he explicado al principio de la clase, he dicho, el valor más probable de una muestra coincide con el valor poblacional. El valor más probable de una muestra era este. ¿Y cuál era? 3. Que da la casualidad que coincide con el valor poblacional, que era 3. Como yo sé que el valor más probable de una muestra coincide con el poblacional, por esa razón, yo puedo directamente realizar una estimación puntual, porque yo puedo asumir que el valor de una muestra equivale al valor poblacional, porque si la muestra es representativa de la población, el valor más probable de esa muestra va a equivaler al poblacional. Esta es la base de la estimación puntual. Está basado en lo que conté la semana pasada. Problema de este procedimiento. Porque este procedimiento tiene la ventaja de que es muy sencillo. Pero tiene un problema. Y es un problema de difícil solución. Resulta que para estimar la media poblacional, yo la puedo estimar con la media muestral, pero también puedo estimar la media poblacional con la mediana muestral, con la moda muestral, con la media recortada. O sea, hay muchas maneras de estimar la media poblacional. O dicho al revés, la media poblacional resulta que puede equivaler a la media de la muestra, a la mediana de la muestra, a la media recortada de la muestra, a la trimedia, que también la vimos, podría equivaler también a la trimedia, podría equivaler también al percentil 25. O sea, el problema que hay es que diferentes valores muestrales pueden equivaler a al valor poblacional. O sea que la estimación puntual, que parece muy fácil, en la práctica se usa poco porque resulta que hay muchos valores de la muestra que pueden equivaler al valor poblacional, en este caso a la media. La media poblacional como tal resulta que puede equivaler a la media muestral, la mediana, la media recortada, la trimedia o cualquier otro valor. O sea que podemos cometer mucho error al hacer una estimación puntual. Dicho de otra forma. ¿Cómo minimizamos este posible error? Pues utilizando estadísticos insesgados, eficientes, consistentes y suficientes. O sea, si yo quiero que el error que voy a cometer con la estimación puntual sea mínimo, no me queda más remedio que cuando haga este proceso utilice estadísticos que cumplan las 4 propiedades que he indicado anteriormente. ¿Y cuál es el que cumple todos estos 4 procesos? Pues la media. O sea que si yo quiero estimar la media poblacional, lo mejor es que utilice la media muestral, porque la media muestral es insesgada, eficiente, consistente y suficiente. Esa es una manera de solucionar este problema, que utilice estadísticos deseables, según las propiedades que he explicado anteriormente. Y en el caso de la media poblacional,
El mejor de todos es la media muestral. Bueno, en términos generales, ¿en qué se resume la estimación puntual? Pues está resumido en esta diapositiva. Si yo quiero estimar la media poblacional, ¿qué es esto? Lo mejor es que utilice para estimar la media poblacional la media muestral. Si quiero estimar la desviación típica poblacional, lo mejor es que utilice la desviación típica muestral. Si quiero estimar la proporción poblacional, lo mejor es que utilice la proporción poblacional, digo muestral. Esto es lo recomendado. Así que si yo quiero estimar la media poblacional, lo aconsejable es que para que haga eso, utilice la media muestral. Si quiero estimar la desviación típica poblacional, lo aconsejable es utilizar la desviación típica muestral. Y así sucesivamente. Si quiero estimar la proporción, que es esto de aquí, poblacional, lo aconsejable es que utilice la proporción muestral. Esto es lo único que vamos a ver con respecto a la estimación puntual. Así que la estimación puntual no es otra cosa que estimar un valor poblacional a partir de un valor muestral. Como se utiliza un solo valor muestral, por eso se le llama estimación puntual. Utilizamos un punto. Un punto de la muestra estima un punto de la población. El punto de la muestra es el estadístico, el punto de la población es el parámetro. De ahí viene el nombre de puntual. Cogemos un solo valor de la muestra, un punto, y a partir de un solo valor de la muestra estimo el valor poblacional. Estimación de tipo puntual. Es la más sencilla, pero no es la mejor. La mejor es la de intervalos, que es a la que pasamos ahora. Porque de la estimación puntual, lo que acabo de contar solamente lo vamos a ver a nivel teórico, que es lo que acabo de contar en la diapositiva anterior. No vamos a hacer ningún cálculo. Simplemente hay que comprender a nivel teórico lo que acabo de decir. Estimación por intervalo. ¿Qué se hace ahora? Se estima un parámetro a partir no de un estadístico, a partir de un conjunto de estadísticos. Por lo tanto, ya no se llama puntual, porque ya no se usa un solo estadístico, ahora se usan muchos estadísticos. Así que vamos a estimar un parámetro a partir de un conjunto de estadísticos. Porque, a ver, ¿tendría sentido estimar a partir de un conjunto de estadísticos un conjunto de parámetros? ¿Eso tendría sentido hacerlo? Porque hemos visto, la puntual es a partir de un estadístico, estimo un parámetro. La de intervalos, digo, a partir de un conjunto de estadísticos, estimo un parámetro. ¿Y se podría hacer que a partir de un conjunto de estadísticos estimara un conjunto de parámetros? ¿Por qué? Bueno, esa es una posible explicación, porque serían poblaciones distintas. Y dicho de otra manera, ¿cuál sería la explicación de por qué no puedo estimar múltiples parámetros a partir de múltiples estadísticos? Esto lo expliqué la semana pasada. Seguro, vamos. Lo que pasa es que no lo expliqué así, pero en esencia es lo que ha dicho Laura. ¿Por qué no podemos estimar a partir de un conjunto de estadísticos un conjunto de parámetros? Lo expliqué cuando expliqué las propiedades de los parámetros y las propiedades de los estadísticos, que llevo hablando de ello la semana pasada y esta.
No, no porque tiene que incluir todos los elementos. Esa no es la razón. Claro que incluye todos los elementos, pero no es la razón de por qué no se puede hacer. ¿Cuántos parámetros hay en una población que representen a la media? ¿O cuántas medias tiene una población? Por lo tanto, si solo hay una media poblacional, tú no puedes estimar múltiples medias poblacionales. Tendrás que estimar una, porque solo hay una media poblacional. Sin embargo, hay múltiples medias muestrales, porque dije que las medias muestrales son variables aleatorias. Por eso tiene lógica de que la estimación por intervalos escojo un montón de medias muestrales y estimo un solo media poblacional, porque la media poblacional es única, porque la media poblacional es una constante. Los parámetros son constantes. Por eso se hace que cojo múltiples muestras con múltiples medias muestrales, porque son variables aleatorias, y a partir de ellas estimo una sola media poblacional. No puedo estimar más de una media poblacional, porque solo hay una media en la población, porque resulta que la media poblacional es una constante. O dicho de otra manera, los parámetros son constantes. ¿Cómo es el procedimiento de estimación por intervalos? Extraemos una muestra aleatoria y ahora no se calcula un estadístico, se calcula un conjunto de estadísticos. ¿Y cómo se calcula un conjunto de estadísticos? Pues se calcula con lo que se llama intervalo de confianza, que lo vamos a ver a continuación. Así que ahora no calculamos un estadístico, calculamos un conjunto de estadísticos. Y lo calculamos con un procedimiento denominado intervalo de estadísticos. Pues se llama estimación de intervalos. Y una vez que hemos calculado el intervalo, ¿qué hacemos? Intentamos ver si el parámetro pertenece al intervalo. Porque el parámetro poblacional solo hay uno. Pero hay que ver si el parámetro está dentro del intervalo. Ese es el procedimiento de estimación por intervalos, que ahora vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se hace esto. Esta es una muestra aleatoria, calculo un intervalo de estadísticos, ahora veremos cómo se hace, y busco el parámetro dentro del intervalo, a ver si está dentro o no. Si está dentro el parámetro del intervalo, la estimación es correcta. Si no está dentro, la estimación es incorrecta. ¿Ventaja de este procedimiento? Pues la ventaja de este procedimiento es que es muy consistente con la idea de que los estadísticos fluctúan o varían. Como los estadísticos fluctúan o varían, es más lógico calcular intervalos de estadísticos. Porque el procedimiento de estimación puntual que hemos visto anteriormente está asumiendo que el estadístico es un punto. O sea, está asumiendo que el estadístico no varía. Pero es que resulta que hemos visto que las propiedades del estadístico es que los estadísticos fluctúan. Así que es más coherente utilizar el procedimiento de intervalo. Porque dado que los estadísticos van a fluctuar, variar, es más coherente utilizar un rango de valores del estadístico para estimar el parámetro. Por eso es mucho mejor este procedimiento. Lo que pasa es que es más complejo, pero es mucho más realista a lo que sucede generalmente en la realidad. Bien, pues vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a ver cómo se hace una estimación por intervalos. Y para hacer la estimación por intervalo, vamos a coger el ejemplo de la semana pasada. De nuevo, lo que viene aquí, no hay que saber cómo se calcula, porque no lo voy a preguntar cómo se calcula. Lo que hay que entender es la lógica del procedimiento que voy a contar ahora. O sea, hay que entender
la lógica de lo que pone esta diapositiva, que es lo que va a continuación. O sea, vamos a coger una muestra aleatoria, vamos a calcular el intervalo y luego vamos a ver si el parámetro está dentro del intervalo. Y lo vamos a hacer con el ejemplo de la semana pasada. De nuevo partimos de una población irreal, formada por 5 valores, de la cual sacamos muestras con reposición de 2 sujetos o 2 valores. Recordad que lo vimos la semana pasada, que hay 25 posibles muestras, que son estas. Esta diapositiva es la misma que está puesta mucho antes. Yo extraigo de 2 en 2 elementos de una población de 1 al 5 y me queda configurada estas muestras que tenéis aquí. Lo que tenéis aquí son los pares de elementos. La primera muestra está formada por el 1 y el 1. Esta muestra está formada por el 3 y el 2. Esta muestra está formada por un 3 y un 4. Esta muestra está formada por un 4 y un 5. O sea, son pares de elementos. Los 25 posibles pares. Y ahora, una vez que tenemos los 25 posibles pares, que ya lo conté la semana pasada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el intervalo. O sea que ahora estamos aquí. Extraemos una muestra aleatoria de la población. Vale, pues en vez de extraer una, extraemos 25. Y después de extraer una muestra aleatoria de la población, se calcula el intervalo, que es justamente a lo que vamos ahora. Extraemos 25 muestras y vamos a calcular el intervalo. Y vamos a ver cómo se calcula el intervalo. Pues de la siguiente manera. Aquí he hecho lo siguiente. He cogido todo esto que tenéis aquí. He cogido estos 25 pares que hay aquí y los he puesto aquí. O sea, simplemente lo he recolocado. Los 25 pares que están aquí descolocados, los he recolocado ahí. Es lo único que he hecho. ¿Pero cómo los he recolocado? Pues a ver, este par, la media vale 1, porque solo hay que hacer 1 más 1 entre 2. Estos dos pares, la media vale 1,5, porque fijaros, el par 1, 2, la media vale 1,5 y el par 2, 1, la media vale 1,5. Estos tres pares, la media vale 2. Estos pares, la media vale 2,5. Estos pares, la media vale 3 y así sucesivamente. O sea, he colocado los pares formando o agrupándolos según la media. Y he calculado en la columna segunda la media de cada conjunto de pares. Fijaros que esto de nuevo se agrupa formando una distribución normal. Lo que pasa es que está girada, que ya lo vimos la semana pasada. O sea, tenemos aquí calculadas las medias. Cogemos los pares de elementos y calculamos la media a la derecha, la media posible. Esto es lo que aparece en esta figura. O sea, de momento, en cuanto a las muestras y la media, todavía no hemos hecho nada. Solamente hemos recolocado la información. Pero todavía no hemos calculado el intervalo de confianza. Estamos simplemente preparando los datos. Y ahora vamos a calcular el intervalo. Y vamos a ver cómo se calcula el intervalo. Para ello vamos a la definición de intervalo, que la tenéis aquí. El intervalo consiste en a un estadístico sumarle un error y restarle un error. ¿Y el estadístico cuál puede ser? La media. Así que, ¿cómo calculo el intervalo? A la media le sumo un error, a la media le resto un error. Cuando yo a un estadístico le sumo el error, estoy calculando lo que se llama el límite superior del intervalo,
Y cuando le resto el error, estoy calculando el límite inferior del intervalo. Como es un intervalo, que básicamente un intervalo es un valor aquí y otro aquí, bueno, pues el de la izquierda se llama límite inferior, el de la derecha se llama límite superior. O sea, por convención siempre el que está a la izquierda va a ser el límite inferior y el que está a la derecha es el límite superior. Porque se asume que el intervalo va de menos infinito a más infinito, situando el cero en medio. Por lo tanto, el de la izquierda es el límite inferior, el de la derecha el límite superior. Pues esto es lo que hay que calcular. Hay que coger un estadístico, en concreto la media, y sumarle y restarle un valor. Y a ese valor que le sumamos y le restamos le llamamos error máximo. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Una vez que tenemos la media calculada en la columna de aquí, vamos a coger la media y para calcular el límite inferior le vamos a restar un error. ¿Y cuál es el error que le vamos a restar? 1. Simplemente porque me he inventado que sea 1, pero podría ser otro cualquiera. Y para calcular el límite superior, vamos a coger la media y le vamos a sumar el error. ¿Y cuánto va a valer el error? 1. Pues eso es justamente lo que he hecho a continuación. Fijaros. Cogemos la media, 1. ¿Cómo calculo el límite inferior? Pues 1 menos el error que es 1. Por lo tanto, el límite inferior, 0. ¿Y cuánto vale el límite superior? Pues 1 más 1, que es 2. O sea, el límite inferior lo calculo con la media restándole 1 y el límite superior lo calculo con la media sumándole 1. Segunda fila, la media vale 1,5. ¿El límite inferior cuánto vale? Pues 1,5 menos 1, que sale 0,5. ¿Y el límite superior cuánto vale? Pues 1,5 más 1, 2,5. Y este proceso lo repito para todas. Para el 3,5, ¿cómo calculo el límite inferior? Pues 3,5 menos 1, 2,5. ¿Y cómo calculo el límite superior? Pues 3,5 más 1, 4,5. Eso es como he calculado la columna del límite inferior y la columna del límite superior. Lo único que he hecho es coger la media o la columna de la media, restarle 1 y sumarle 1. Y hemos ido calculando el límite inferior y el límite superior para la media. Bien, una vez hecho esto, una vez que hemos calculado la media y el límite inferior y superior para todos los valores posibles, que es todo lo que tenemos aquí, límite inferior y límite superior para todos los valores posibles, o para todas las medias posibles, dicho de otra manera, porque en realidad es lo que hemos hecho, ahora lo que tenemos son todos los intervalos posibles, para todas las medias posibles. Y ahora viene el siguiente cálculo. Perdón, Jesús, una consulta cortita. ¿Siempre tú vas a entregar el error para poder hacer este cálculo? No, el error lo vas a tener que calcular, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, gracias. Porque ahora estamos viendo simplemente un ejemplo genérico, pero el error como tal lo tienes que calcular con una fórmula que va más adelante. Eso viene a continuación. Ahora Ok, llegaremos gracias. a Ok, cómo se gracias. calcula el error. Vale, gracias. Entonces tenemos límite inferior y límite superior y ahora no, el error muestral no es igual a la desviación típica. En este ejemplo coincide, pero no tiene por qué coincidir el error muestral con la desviación típica. Normalmente es la desviación típica por otro valor que viene a continuación. Eso lo vamos a ver después, cómo se calcula el error muestral. Es una fórmula que viene un poco más adelante. Entonces, en este ejemplo,
en la tabla que hay ahí dibujada, yo he calculado todos los intervalos de confianza. Todos los intervalos de confianza de la media. Pero recordar que en este ejemplo sabemos lo que vale la media poblacional. Porque la media poblacional, que la vimos la semana pasada, yo puedo coger este conjunto de valores y calcular la media poblacional. Y la media poblacional vale 3. Porque son los mismos datos que vimos la semana pasada. Así que yo tengo a la izquierda en la tabla el límite inferior y superior de todas las medias muestrales. Pero también conozco el valor de la media poblacional, que es 3. Porque yo puedo coger los valores poblacionales y tengo el valor poblacional. Porque como la muestra es tan pequeñita, que solo tiene 5 valores, yo puedo saber cuánto vale la media poblacional. En este caso vale 3. Bien, pues ahora viene el siguiente paso. Esos intervalos, todos ellos incluyen la media poblacional. ¿Por qué incluyen la media poblacional todos estos intervalos? Porque este intervalo va de 1 a 3. Ahí está dentro el 3, que es la media poblacional. Este intervalo va de 1,5 a 3,5. Incluye el 3. Este intervalo va de 2 a 4. Incluye el 3. Este intervalo va de 2,5 a 4,5. Vuelve a incluir el 3. Y este intervalo va de 3 a 5. Vuelve a incluir el 3, que es el valor poblacional. O sea que todos estos intervalos incluyen el 3, que es el valor poblacional. ¿Cuántos intervalos incluyen el 3? 19. ¿Por qué son 19? Porque aquí hay 19 pares de elementos. Así que 19 muestras, ¿de cuántas? De 25, porque recordad que he dicho antes que había 25 posibles muestras. Pues resulta que 19 de 25 muestras incluyen el valor poblacional. ¿Y cuántas no incluyen el valor poblacional? Pues en concreto serían 6 las que no incluyen el valor poblacional. Justamente las que quedan fuera. Las que no incluyen el valor poblacional son estas 3 de aquí y estas 3 de aquí. O sea, 6 de 25. Fijaros que este intervalo no incluye el valor poblacional, que es 3. Este intervalo tampoco. Este intervalo tampoco lo incluye. Y ese tampoco. O sea que 6 de 25 muestras no incluyen el valor poblacional. Ahora, cogemos esto y lo ponemos de esta manera, porque esto es como ya lo representamos la semana pasada. Lo único que he hecho ahora es coger esto y en vez de tenerlo así, lo representamos en el diagrama de barras. Toda esa área incluye el valor poblacional. Fijaros que esto es idéntico a lo que está en esta diapositiva en el recuadro verde. Esa área incluye el valor poblacional y lo que queda fuera no lo incluye. Bueno, pues a todo lo que incluye el valor poblacional se le llama nivel de confianza. ¿Y cómo calculamos el nivel de confianza? Pues 19 entre 25. Si dividís 19 entre 25, en este ejemplo, sale 0,76. Y lo que no incluye el valor poblacional se le llama nivel de riesgo. ¿Y cuánto es el nivel de riesgo? 6 entre 25. 0,24. Es decir, en este ejemplo, el nivel de confianza vale 0,76, el nivel de riesgo vale 0,24. ¿Y qué es exactamente el nivel de confianza? Porque esta es la clave de todo lo que he explicado anteriormente. El nivel de confianza es la seguridad que tengo de que mi intervalo incluye
el valor poblacional. Esa es la definición de nivel de confianza. La seguridad que tengo al hacer el cálculo de que el intervalo que he calculado incluye el valor poblacional. Pues en este ejemplo el nivel de confianza es 0,76. Es decir, la confianza de que el intervalo incluya el valor poblacional, que es 3, es del 76%. ¿Y qué es el nivel de riesgo? El riesgo que hay de que el intervalo no incluya el valor poblacional. Pues el riesgo que hay en este ejemplo de que el intervalo no incluya el valor poblacional es del 0,24 o del 24%. Por lo tanto, hemos construido un intervalo que la probabilidad de que incluya el valor poblacional, que es 3, es del 76%, y la probabilidad de que no lo incluya es del 24%. Eso es lo que hemos realizado. Según esto que acabo de explicar, ¿qué es lo que interesa? ¿Que el nivel de confianza sea grande o pequeño? Interesa que sea grande, porque cuanto más grande sea, más seguridad tienes que el valor poblacional está dentro. En este ejemplo, la confianza es del 76%, pero el nivel de riesgo o error es del 24%. Cuanto más grande es el nivel de confianza, mucho mejor, porque más seguro vas a estar de que el valor poblacional incluye o está dentro del intervalo. Así que te interesa que los niveles de confianza sean grandes. Cuanto más grande, mejor, porque mayor seguridad vas a tener de que el valor poblacional está dentro del intervalo. Por lo tanto, como acabo de indicar, el nivel de confianza puede ser muy grande o muy pequeño. En la figura de la izquierda tenéis un ejemplo de nivel de confianza grande. En la figura de la derecha tenéis un ejemplo de nivel de confianza pequeño. Pero aquí hay un pequeño problema. Para que el nivel de confianza sea grande, el error máximo tiene que ser grande. Porque hay que recordar cómo hemos calculado el intervalo de confianza. El intervalo de confianza lo hemos calculado cogiendo la media y restándole el error máximo y sumándole el error máximo. Cuanto más le sume a la media, mayor es el intervalo. Pero claro, cuanto más le sume a la media, ¿qué le pasa? Mayor es el error máximo. Dicho de otra manera, en este ejemplo, ¿cuánto es el error máximo? Pues el error máximo al de aquí, aquí. Ese es el error máximo. Esto es cuando sumamos y aquí está cuando restamos. Error máximo. Cuanto más grande sea el error máximo, más grande es el intervalo. Entonces se da la paradoja que a mayor error, mayor intervalo. A mayor error, ¿qué significa? Mayor probabilidad de equivocarme. Mayor error de la muestra. Cuanto más error tenga la muestra, más grande es el intervalo. Es decir, cuando la muestra tiene mucho error, el intervalo es muy grande. El intervalo muy grande implica que mayor probabilidad de que el valor poblacional está dentro del intervalo. Vale, yo tengo mucha seguridad de que cuando el intervalo es muy grande, el valor poblacional está dentro. Pero resulta que el error también es muy grande. O sea que no hay una solución fácil. Porque hemos dicho anteriormente, claro, interesa que el intervalo sea muy grande. Porque si el intervalo es muy grande, el nivel de confianza es muy grande y el valor poblacional está dentro. Vale, pero cuando yo hago el intervalo muy grande, el error máximo es muy grande.
Y si tenemos mucho error, la precisión es muy mala. Pues esto tiene difícil solución. Si yo aumento el error, aumento el intervalo. Y no me interesa aumentar mucho el error, porque resulta que si aumento mucho el error, corro el riesgo de que al final la muestra no sea representativa. O sea que de momento tenemos que cuando el error máximo es muy grande, figura de la izquierda, el intervalo es muy grande. Pero claro, si el error máximo es muy grande, hay poca precisión. La figura de la derecha, si el error máximo es muy pequeño, el intervalo es pequeño. Y si el intervalo es pequeño, hay mucha precisión. ¿Cómo se soluciona este problema? Porque resulta que tenemos el problema de que a mí me interesa que el intervalo sea muy grande. Pero claro, si es muy grande, el error se dispara. Bueno, pues generalmente en psicología la manera de conseguir un valor óptimo entre la amplitud del intervalo y el error es que el nivel de confianza o la amplitud del intervalo valga 0,95. Eso es el nivel óptimo. O sea, tenemos que conseguir que el nivel de confianza tenga un valor cercano a 0,95. Bajo ese valor se consigue que el intervalo sea amplio, por lo tanto, al ser intervalo amplio, hay mucha seguridad de que el parámetro está dentro, pero también se consigue que el error no se dispare. Así que el punto óptimo del intervalo tiene que tener un valor de 0,95. Eso es lo ideal para que nos encontremos con un intervalo adecuado. Lo mismo que he contado, pero ahora, en lugar de como en vez de hacerlo con este ejemplo, lo vamos a hacer de manera genérica. O sea, lo que viene ahora es repaso de todo lo anterior. Definición de intervalo de confianza. Es la zona más probable donde vamos a encontrar el parámetro que he dicho en esta diapositiva que era el intervalo, el nivel de confianza. La seguridad que había de que el parámetro estuviera dentro del intervalo. Bueno, pues, ¿qué es el intervalo de confianza? Lo que está en la figura de abajo en gris. La zona más probable donde podemos encontrar el parámetro, el valor poblacional. ¿De qué depende esa zona? ¿De qué depende el intervalo de confianza? La amplitud de la zona gris. Del error máximo. Cuanto más grande sea el error máximo, más grande es el intervalo. ¿Qué es el nivel de confianza? El nivel de confianza es la probabilidad asociada al intervalo de confianza. Es decir, el ejemplo que hay aquí, en este de aquí. El intervalo de confianza, en este ejemplo, el intervalo de confianza es de 1,5, no, de 1,75 a 2,25. Ese es el intervalo de confianza. Pero ¿cuál es el nivel de confianza? ¿Cuál es la probabilidad? 0,25. O sea, el nivel de confianza es la probabilidad, el intervalo son los valores de la media. O sea, el límite inferior de este ejemplo sería 1,75, el límite superior sería 4,25 del intervalo. Pero ¿cuál es el nivel de confianza? 0,76. El intervalo sería todo esto. ¿Cuánto sería el error máximo? Pues la mitad del intervalo está aquí, el error máximo es la mitad. Ese es el error máximo. Porque como he explicado anteriormente, cogemos la media que es 3, le sumamos un valor y se lo restamos. Pues eso mismo, en vez de ponerlo así, lo ponemos de forma genérica y es lo que tenemos en esta diapositiva.
El intervalo de confianza es la zona más probable donde podemos encontrar el parámetro. ¿De qué depende el intervalo? Del error máximo. Cuanto más grande sea el error máximo, más grande es el intervalo. ¿Qué es el nivel de confianza? La probabilidad asociada al intervalo. La probabilidad de que el intervalo incluya el parámetro. Así que hay que tener cuidado porque no es lo mismo el intervalo que el nivel de confianza. El intervalo no es otra cosa que los valores. Imaginaos que aquí está el 4 y aquí está el 20. Ese es el intervalo. ¿Qué es el nivel de confianza? La probabilidad de ese intervalo. Y la probabilidad, como ya hemos visto en la unidad número 3, va a ir de 0 a 1. Así que el intervalo de confianza va de menos infinito a infinito, porque son los valores del eje horizontal, pero el nivel de confianza va de 0 a 1, porque como ya he explicado anteriormente, el nivel de confianza se calculaba en este ejemplo dividiendo entre 19 entre 25. Así que vais de 0 a 1. Y el nivel de confianza, como he dicho, es la probabilidad de que el parámetro esté dentro del intervalo. Y el complementario del nivel de confianza es el nivel de riesgo. Es la probabilidad de que el intervalo no contenga el parámetro. Esto es un resumen de todo lo que he contado anteriormente. Lo que pasa es que anteriormente lo he contado con un ejemplo y aquí está en genérico. Así que por un lado tenemos el intervalo de confianza. Asociado al intervalo está el nivel de confianza, que es una probabilidad. ¿Y esa probabilidad en concreto qué es? La probabilidad de que el parámetro esté dentro del intervalo. Y si tengo una probabilidad de que el parámetro esté dentro del intervalo, tiene que haber una probabilidad de que no esté. La probabilidad de que el parámetro no esté dentro del intervalo se le llama nivel de riesgo, que es lo que tenéis representado en la figura. El nivel de riesgo es esto y esto. Y el nivel de confianza, 1 menos alfa, pues sería toda esta zona de aquí, lo que está en gris. Mientras que el intervalo de confianza como tal simplemente son los valores del eje horizontal. Así que el nivel de confianza es todo el área, todo esto que está rayado en rojo sería rayado en gris, es el nivel de confianza, y el nivel de riesgo es la zona que queda fuera de lo rayado en gris. Es decir, el nivel de confianza sería este trozo de aquí, el nivel de riesgo sería este trozo de ahí y ese trozo de ahí. La parte que queda a la derecha y a la izquierda del nivel de confianza. ¿Qué valores puede tomar el nivel de confianza? Yo os he dicho que el mejor valor de todos es que valga 0,95. Si el nivel de confianza vale 0,95, automáticamente el nivel de riesgo vale 0,05. Pero, fijaros que aquí está la mitad y aquí la otra mitad. O sea que esto es el nivel de riesgo o alfa medios y esto es el nivel de riesgo o alfa medios. Y esto de aquí en medio sería 1 menos alfa. O sea, justamente lo que tenéis aquí. Lo que pasa es que aquí, en vez de poner los valores, pone 1 menos alfa la zona gris y a la izquierda y a la derecha está alfa medios. Bueno, pues aquí está con un ejemplo. 1 menos alfa o nivel de confianza 0,95, el nivel de riesgo vale 0,05. Lo que pasa es que como se pone a la izquierda y a la derecha, en vez de poner 0,05 a la izquierda y a la derecha, se pone 0,05 a cada lado. Pero también puede valer el nivel de confianza 0,99, como en este ejemplo. 1 menos alfa o nivel de confianza 0,99. ¿Cuánto vale entonces el nivel de riesgo? El complementario, 0,01. Lo que pasa es que la mitad se pone aquí, la otra mitad se pone aquí. Porque si sumáis lo de la izquierda y lo de la derecha, os va a dar 0,01. Por lo tanto, en cuanto me den el nivel de confianza, me dan automáticamente el nivel de riesgo. Porque nivel de confianza más nivel de riesgo tienen que sumar 1. Según lo que acabo de contar, ¿en cuál de las dos figuras que hay aquí
sería más probable encontrar el valor poblacional? Pues sería más probable encontrar en el 0,99, porque tiene mayor nivel de confianza. ¿Y cuál de las dos figuras que hay ahí presenta mayor error máximo y por lo tanto tiene menor precisión? Pues la que tiene mayor error máximo es la de 0,99, porque el error máximo es la amplitud del intervalo. La que tenga mayor intervalo de confianza te va a tener mayor error máximo o mayor amplitud. Porque en realidad lo mismo dicho de dos maneras diferentes. A mayor error máximo, mayor amplitud, mayor nivel de confianza. Esto es lo mismo explicado. Lo único diferente de esta diapositiva es lo que ya he repetido varias veces. Cuanto mayor sea el nivel de confianza, mayor error tenemos. Por lo tanto, menor precisión, porque el error máximo es lo contrario a la precisión, a la exactitud. Pero resulta que cuanto más amplio sea el intervalo, más seguridad hay de encontrar el valor poblacional. O sea que esta diapositiva en realidad repetía de todo lo anterior que he contado. Y esta diapositiva también la he contado anteriormente, pero viene bien ponerla porque ¿cómo hacemos para reducir el error máximo? Lo hemos visto también en la clase de hoy. Cuanto mayor sea el tamaño muestral, más se reduce el error máximo o el error de estimación. O sea, si yo quiero que el error se reduzca, lo que tengo que hacer es aumentar el tamaño de la muestra. Pero daos cuenta en las figuras. En la figura de la izquierda, el error máximo es pequeño, porque el tamaño muestral es grande. El error máximo es pequeño, el intervalo también. Si el intervalo se reduce o se estrecha, la probabilidad de encontrar el valor poblacional se reduce. Mientras que en la figura de la derecha, el tamaño muestral es pequeño, el error máximo aumenta, pero resulta que cuando aumenta el error máximo, el intervalo aumenta y la probabilidad de encontrar el valor poblacional aumenta. Así que tenemos que convivir con la idea de que si ampliamos mucho el intervalo, la probabilidad de encontrar el valor poblacional aumenta, pero somos poco precisos. Tenemos mucho error. Por eso os he dicho que normalmente se suele trabajar con una probabilidad o con un intervalo de 0,95, porque con 0,95 la precisión es adecuada y el intervalo es suficientemente grande. Por lo que he explicado anteriormente, cuando tú amplías un montón el intervalo, el error se te dispara. La probabilidad de encontrar el parámetro aumenta, pero es que el error se te dispara. Cuando estrechas el intervalo, como la figura de la izquierda, el error se reduce, pero es que también se reduce la probabilidad de encontrar el parámetro dentro. Solución: utilizar intervalos de 0,95. Suele ser la solución habitual. Es el más recomendado en ciencias sociales, que es donde se encontraría psicología, en ciencias sociales. Bien, pues esta es toda la explicación teórica que tiene que ver con el cálculo del intervalo. Y todo lo que he contado hasta ahora, no vamos a hacer ejercicios con ello. Simplemente hay que entender todo lo que he contado a nivel teórico.
y lo que le pasa al intervalo, cuando aumenta el tamaño muestral, cuando aumenta el error máximo, qué valores son los adecuados, la definición de intervalo, todo lo que he ido contando hasta ahora. Aunque hayamos visto algunos ejercicios hechos paso a paso, eso no hay que sabérselo de memoria, lo que hay que saber es entenderlo a nivel teórico. Los ejercicios vienen a partir de ahora, justamente a partir de esta diapositiva, donde empezarían los ejercicios. Es decir, ahora vamos a ver cómo se calcula con datos un intervalo de confianza, porque lo que hemos visto hasta ahora es la explicación a nivel conceptual de qué es un intervalo. Pero ahora viene cómo lo calculamos, con ejemplos de cómo calcular esto. Y aquí tenemos el cálculo del intervalo para la media y para la proporción. O sea, vamos a ver cómo se calcula el intervalo de confianza para la media, aunque ponga ahí la media aritmética, es la media que conocemos, y la proporción. En el caso de la media, hay dos posibilidades a la hora de calcular el intervalo. Que conozcamos la varianza poblacional o que la desconozcamos. Son las dos posibilidades que tendríamos en el caso de la media. Que conozcamos la media poblacional o que no la conozcamos. Que ahora veremos un ejemplo de cada caso. Y luego tenemos el de la proporción, como os acabo de indicar, pero el de la proporción tenéis las fórmulas en los apuntes, pero aunque tenéis las fórmulas y algún que otro ejercicio, no lo vamos a ver de cara al examen, es decir, de cara al examen de lo que aparece en esta diapositiva, esta parte de aquí es como si no estuviera, porque no lo vamos a calcular, solamente vamos a calcular lo de la izquierda. Así que vamos a ver cómo se calcula el intervalo, pero solamente vamos a ver cómo se calcula el intervalo para la media. Y para la media hay que tener en cuenta que hay dos posibilidades. Conocida la varianza poblacional, desconocida la varianza poblacional. Y aunque se puede calcular para la proporción, de hecho se puede calcular el intervalo para cualquier estadístico. Se puede calcular el intervalo para la varianza, para la correlación, para el estadístico que queráis. Lo que pasa es que solamente lo vamos a ver para la media, que es lo más fácil de todo. Pues ¿cómo se calcula el intervalo? Pues como acabo de explicar antes, hay que coger un estadístico, sumarle el error máximo y restárselo. ¿Y cuál es el error máximo exactamente? Pues el error máximo, en este ejemplo que tenéis aquí, es esto de aquí, cuando la varianza es conocida, esto de aquí, cuando la varianza es desconocida. Eso es cómo se calcula el error máximo. Pues vamos a verlo con un ejemplo, porque esto, aunque parezca muy complicado, con un ejemplo vais a ver que es bastante sencillo de calcular. Veamos este ejemplo. Primero voy a calcular el intervalo de confianza conocida la varianza poblacional para la media, que es este ejemplo que tenéis aquí. Calcular el intervalo de confianza asociada a una media de 25 que ha sido obtenida en una muestra de 100 sujetos con una varianza poblacional de 12, asumiendo que alfa vale 0,05. ¿Esto de alfa qué es? El nivel de riesgo que he puesto anteriormente en los apuntes. O sea, que he puesto anteriormente en las diapositivas. Fijaros que aparecía 1 menos alfa, era la suma sombreada, y lo que está a los lados es alfa. Bueno, pues en vez de darme alfa medios, me da alfa. Bueno, pues estos son todos los datos que me da. Y vamos a ver cómo se calcula el intervalo. Estamos en el caso
De conocida la varianza poblacional. ¿Por qué estamos en el caso de conocida la varianza poblacional? Porque nos la está dando el ejercicio. La varianza poblacional vale 16. Si el ejercicio te da la varianza poblacional, la conoces. Por lo tanto, ¿qué fórmula hay que utilizar? Esta. Que en realidad ponemos esta de aquí. Esa es la fórmula para el límite inferior y esta es la fórmula para el límite superior. Porque el cálculo del intervalo consiste en calcular el límite inferior y el límite superior, que es justamente lo que tenéis en esta diapositiva. Cogemos el estadístico, que va a ser la media, le restamos el error máximo, límite inferior. Cogemos el estadístico, que es la media, le sumamos el error máximo y calculamos el límite superior. Pues eso es lo que aparece en estas dos fórmulas. Límite inferior, la media menos el error máximo. ¿Cuánto es el error máximo? Todo esto. Límite superior, la media más el error máximo, que es todo esto. Ese es el error máximo. Lo que está a la derecha del más y el menos de la media. Pues vamos a ver cómo se ha calculado el límite inferior. Empezamos con la fórmula. Esta es la fórmula que hay que emplear. La media de la muestra vale 25. Bueno, pues eso es esto de aquí. Lo ponemos ahí. 25. Seguimos leyendo la información que aparece. La varianza poblacional vale 16. Esto es la desviación típica. Por lo tanto, cojo el 16 y le hago la raíz cuadrada. Porque si la varianza vale 16, la desviación típica es la raíz cuadrada de 16. Pongo ese valor ahí. El número de sujetos de la muestra son 100, que está aquí. Por lo tanto, cojo 100 y hago la raíz cuadrada. Ya tengo puesto el 25, que es la media muestral, la raíz de 16 y la raíz de 100. Y ahora tenemos que calcular esto de aquí. La z de alfa medios. ¿Cómo calculamos la z de alfa medios? Pues esto lo expliqué en la anterior unidad. Lo que hay que calcular es la z de alfa medios. ¿Cuánto vale alfa? 0,05, que nos lo da el ejercicio. Así que lo que hay que hacer es lo siguiente. Esto de aquí es la z de alfa medios, que la ponemos así. Alfa me lo da el ejercicio. Por lo tanto, pongo la z de 0,05 entre 2. Esto es la z de 0,025. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exactamente igual como expliqué en la unidad competencial número 3, hay que buscar en la tabla de la z cuánto vale la z de 0,025. Nos vamos a la tabla y sale menos 1,95. Esto tenéis que repasar como expliqué la semana, no la semana anterior, hace 2 semanas, cómo calculábamos el valor de la z. Hay que buscar en concreto la z de 0,025. Esa z vale menos 1,96, que está en valor absoluto. Por lo tanto, en realidad hay que ponerla positiva. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues operar. 25, cogemos todo esto, lo restamos y da menos 0,784, 25 menos eso. Esto de aquí es el error máximo, una vez que lo he agrupado todo. Y me da que el límite inferior vale 24,22. Límite inferior del intervalo. Ahora hay que calcular el límite superior y se calcula exactamente igual, solo que vamos al revés. Que en lugar de restar, se suma, pero el procedimiento es idéntico. Límite superior, pues hay que calcular esto.
La media de la muestra, 25. La z de alfa medios, la misma que aquí, menos 1,96 en valor absoluto. Desviación típica, la raíz de 16, porque la varianza vale 16. Número de sujetos raíz cuadrada, pues 100, porque el número de sujetos vale 100. Se hace el cálculo exactamente igual, lo único es que ahora se pone 25 más el error máximo, que sale un total de 0,84. Límite superior, 25,78, que es justamente este valor. O sea que aquí tenemos un ejemplo del cálculo de el intervalo de confianza de la media, cálculo del límite inferior, 24,2, cálculo del límite superior, 25,8. ¿Y cómo se interpreta esto? Pues de la siguiente manera. Porque una cosa que nos pueden pedir es que lo calculemos, que es justamente lo que acabo de explicar. Cálculo del intervalo de confianza. Pues se calcula el límite inferior y superior. Pero ahora nos pueden decir, interpretar el resultado obtenido. ¿Cómo se interpreta? Pues para interpretar el resultado obtenido, el resultado del intervalo, hay que tener en cuenta cuánto vale alfa. Si alfa vale 0,05, 1 menos alfa vale 0,95. Porque los dos tienen que sumar 1. O sea que el nivel de confianza vale 0,95. ¿Cómo interpretaríamos este resultado? Pues diríamos, la media poblacional, hay una probabilidad del 95%. ¿Por qué 95%? Porque es el valor de 1 menos alfa. La media poblacional estaría en un 95% entre el valor del límite inferior y el del superior. O dicho de otra manera, ¿qué probabilidad hay de encontrar la media poblacional entre 24,2 y 25,8? 95%. Tenemos una probabilidad de encontrar el valor poblacional, la media poblacional en este caso, entre estos dos valores de un 95%. Es la interpretación del intervalo de confianza. Probabilidad de encontrar la media poblacional. Esto es cómo se calcularía el intervalo en el caso de que conozcamos la varianza poblacional. Simplemente es aplicar la fórmula que acabo de explicar ahora mismo. Aplicáis la fórmula y tenéis el cálculo de el intervalo del límite superior y el inferior. Pero ¿qué pasa si no conocemos la varianza poblacional? Porque el ejemplo que he puesto es conocida la varianza poblacional, pero es que hay una posibilidad de que no la conozcamos. Es lo que tenéis aquí abajo. Desconocida la varianza poblacional. ¿Y cómo se calcula? Pues se calcula muy parecido, pero con una distribución diferente. Cuando conocemos la varianza poblacional se calcula con la z, o la normal. Porque este valor que he indicado del 1,96 lo hemos sacado de la z. ¿Qué pasa cuando yo no conozco la varianza poblacional? En lugar de hacerlo con la z, se hace con una distribución que se llama t. T de Student. Que lo único que hay que saber es que la t de Student es la que vamos a utilizar cuando no conocemos la varianza poblacional. Es una distribución muy parecida a la z. De hecho, la tiene representada en la figura de la derecha. Se parece mucho a la z. De hecho, es una forma muy similar. Y generalmente cuando el número de sujetos es 30, la t de Student y la z son idénticas. Es lo que tenéis aquí en esta línea que está en marrón. Esta línea que hay en marrón es cuánto vale la distribución normal y la t cuando hay 30 sujetos en la muestra. Son indistinguibles cuando hay 30 sujetos. De hecho, ya lo he dicho anteriormente que cuando ya hay 30 sujetos, casi cualquier distribución
era normal. Pues la TestStudent le pasa algo parecido. Tenéis como curiosidad, que no hace falta sabérselo, exactamente por qué se llama TestStudent. O sea, no hace falta sabérselo. El nombre proviene, o sea, en realidad el autor de la TestStudent no se llamaba Student. En realidad el autor de la TestStudent, por curiosidad, era William, que le tenéis aquí, desde 1876 a 1937, era un estadístico que trabajó en la destilería de Guinness, en la fábrica de Irlanda. Resulta que Guinness tenía una política muy estricta con sus trabajadores. No les permitía publicar absolutamente nada de los datos que recogían. Entonces, este autor tenía muchos datos de la fábrica de Guinness que no podía publicar porque si lo publicaba le echaban. ¿Y qué es lo que hizo? Pues publicó los datos en lugar de con su nombre, con un seudónimo. Y el seudónimo que utilizó fue Student. Y la distribución la llamó T. Entonces, hasta después de morir no se descubrió que efectivamente había publicado datos de Guinness, porque si lo hubieran descubierto durante estaba trabajando en la destilería, lo hubieran echado, porque lo tenían prohibido. Y posteriormente se conoció quién era el autor, pero publicado inicialmente se conoció como la distribución TestStudent. Esto simplemente por curiosidad de dónde viene el nombre de TestStudent. Está sacado de un seudónimo de este autor que tenéis aquí. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la TestStudent, porque es relativamente sencillo y lo tenéis en el formulario de la asignatura. Esta tablita que tenéis aquí la tenéis en el formulario. Es la tabla TestStudent que vamos a utilizar para hacer cálculos. La tenéis tal cual fotocopiada. En ese recuadro tenéis la puntuación T. Esa es la probabilidad. Y fijaros que solamente hay 0,75, 0,80, 0,85 hasta 0,995. Esa es la probabilidad. Y eso es lo que se llaman los grados de libertad. O sea, es lo que habría que conocer en la tabla. La T en sí, el estadístico, la probabilidad en la fila de arriba y los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Los grados de libertad simplemente es el número de sujetos menos 1. A eso se le llama grado de libertad en la TestStudent. O sea que para calcular los grados de libertad solamente tenemos que conocer cuántos sujetos hay en la muestra. Y le restamos 1. Veamos un ejemplo de cómo se calcula esto. Por ejemplo, esta es la TestStudent con 15 grados de libertad y una probabilidad de 0,90. Aquí están los grados de libertad y aquí tenéis la probabilidad, 0,90. Entonces, si hay 15 grados de libertad, ¿cuántos sujetos tendría esta muestra? Porque generalmente no van a dar los sujetos, no te van a dar los grados de libertad. Te van a decir, la muestra tiene tantos sujetos, pues tendría 16. Es decir, en un enunciado que pusiera, la muestra tiene 16 sujetos, pues los grados de libertad son 15. Es lo único que hay que saber sobre los grados de libertad, que vamos a restarle 1 al tamaño de la muestra. Pues es el valor de la T. Veamos cómo se calcula una T negativa, porque resulta que la T también puede ser negativa. Y la tabla solo tiene valores positivos. No va a tener valores negativos la tabla. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cómo he sacado la T menos 1,061? Grados de libertad, 22. Probabilidad, 0,15. Fijaros que arriba no está el 0,15. Cuando arriba no está la probabilidad que me dan, ¿cómo hago para buscarla? Pues 1 menos 0,15. Y 1 menos 0,15 da 0,85.
O sea, si me dan una probabilidad que no está en la tabla, lo que hago es darle 1 a 0,15, que es la probabilidad. 0,85. Y fijaros lo que aparece en la tabla. En la tabla aparece el 1,061. Pero yo le he puesto negativo. ¿Por qué le he puesto negativo? Porque el valor no está en la tabla. Como el valor no está en la tabla, lo restamos. Bueno, pues en todo caso lo vamos a dejar aquí. La semana que viene vuelvo a repetir cómo se calcula la T de Sture. Porque para repasar lo vuelvo a repetir. De momento, lo que podéis hacer, el que vaya más avanzado, o por lo menos anotarlo, de este tema se puede hacer de momento. Os voy a decir qué ejercicios se podría hacer de momento. Este tema tiene muy poquitos ejercicios y muchos de ellos no los vamos a saltar. Así que de momento de lo que he explicado hoy, el que se puede hacer es el ejercicio 1, apartado 2, que es idéntico al que acabo de explicar anteriormente. Ejercicio 1, apartado 2. Y de momento no podéis hacer más, porque los demás todavía no hemos llegado y hay alguno que nos vamos a saltar. Así que es el único que podéis realizar. Así que si queréis practicar lo que acabo de contar en el ejercicio anterior, en concreto en este, similar a este, es el ejercicio 1, apartado 2, para que practiquéis el cálculo de lo que sería el intervalo de confianza en la varianza. Y la semana que viene continuaré explicando de nuevo otra vez cómo se busca en la tabla de la T. Y explicaré el siguiente que va a continuación. Bueno, pues en principio nos veríamos la semana que viene, donde lo que haré será acabar la unidad, lo que queda de la unidad, que no es mucho, y después volveré a explicar lo que ya expliqué el primer día, que es la estructura del examen, las diferentes partes que tiene el examen y en lo que había que incidir de cara al examen y demás, que es lo que ya dije el primer día, pero dedicaré unos minutos de la semana que viene a volver a recordar cómo es el examen, partes que tiene el examen, cuántas preguntas tiene cada parte, qué contenidos son los que había que repasar y demás. Eso lo dedicaré unos minutos la semana que viene para, digamos, refrescar todo lo que ya había contado en la primera semana. Bueno, pues si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Repasad todo lo que he contado, que esta unidad de momento, como veis, es fundamentalmente teórica. De ejercicios tiene muy poquitos. De hecho, hemos empezado ahora, no queda mucho. Repasar todos los contenidos teóricos. Y si tenéis algún tipo de duda, pues lo podéis preguntar naturalmente por el foro o bien por mail, o el que tenga más dudas más complicadas, pues como he dicho ya varias veces, puede solicitar algún tipo de tutoría para aclarar las dudas. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Hasta luego.